Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Autoridades, señoras y señores, bienvenidos a la 22ª edición del Foro Pilot y entrega del Premio Pilot 2023, que en esta edición se celebra bajo el lema Logística, Digitalización y Sostenibilidad. A lo largo de esta tarde vamos a tener el honor de conocer de primera mano los proyectos finalistas de este premio y profundizaremos de la mano de dos expertos en la materia. Comenzamos ya con este interesante programa que tenemos por delante. Nuestra primera invitada en este escenario es Loli Alejandro, CEO y CDO de Procter & Gamble para España y Portugal. María Alejandro, Loli, es ingeniera y experta en tecnología de la información y es una líder versátil y comprometida con la resolución de problemas y la mentalidad estratégica. Ha diseñado estrategias de apoyo al negocio a través de la tecnología, análisis de datos, ciberseguridad y el business intelligence. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gran consumo en más de 20 mercados en América Latina, Estados Unidos y Europa. Desarrolló uno de los primeros bots de inteligencia artificial de P&G, además de un portfolio de 8 soluciones que habilitan procesos de revenue management que aún están vigentes en la empresa y ha sido el motor clave detrás de la transformación digital de P&G Iberia. Ejerce de mentora del talento joven y ha participado en actividades de mujeres en STEM con emprendedores, startups y grandes empresas. Entre sus pasiones se encuentra la promoción del talento, de la función de tecnología, de la información. Nos habla en su ponencia sobre la transformación digital en la cadena de suministro para enfrentar el futuro. Loli Alejandro, sube al escenario, por favor. Distinguidas autoridades del Gobierno de Aragón, finalistas del proyecto Pilot, doctor y profesor Enrique Dans, señoras y señores, buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí con vosotros y, lo primero, agradecerle al Gobierno de Aragón por la invitación a este foro que año tras año pues, imparte conocimiento y también se convierte en una apuesta estratégica para construir y mejorar la red de interconexión logística y viniendo de Zaragoza, contribuyendo con esa red a nivel europeo y, por supuesto, en España. Vengo de una compañía que seguro muchos de vosotros ni conocéis el nombre y se llama P&G. P&G es una compañía del gran consumo que está en 9 de cada 10 de los hogares españoles y tenemos más de 55 años en el mercado español. Construimos y desarrollamos marcas líderes, marcas seguras, marcas de confianza y entre ellas voy a mencionar Dodot, Evax, Pantene, Fairy, Gillette, H&S y muchas otras. Y nuestro compromiso a nivel mundial, donde tenemos presencia en 180 mercados, es y ha sido siempre mejorar la vida de nuestros consumidores. Y mejoramos la vida de más de 5.000 millones de consumidores a nivel mundial. Pues bueno, esa es mi compañía. ¿Y cómo es la innovación en P&G? Bueno, pues P&G nació como una startup de 2 personas con una ambición de generar productos y marcas de calidad. Y desde el entonces, la innovación ha estado en nuestro ADN. Y la innovación en nuestra compañía empieza por la innovación en las marcas. Innovamos en marcas seguras y en marcas de calidad. Pero lo más importante es que tenemos una gran obsesión por entender el comportamiento del consumidor. Entender los problemas que enfrentan los consumidores todos los días y algunos de los cuales ni siquiera los consumidores son conscientes. Pero también aplicamos innovación digital, que todos estaréis pensando y que tiene que ver la innovación digital con el jabón de lavar o con los pañales. Porque históricamente la digitalización se ha relacionado con la tecnología, la automatización de procesos o los sensores
o las conexiones inalámbricas. Pues bueno, en PIG apostamos que la innovación digital es un motor de crecimiento y nuestra ventaja competitiva para ganar, hoy, mañana y siempre. Y para llegar con nuestros productos a los hogares de todos los españoles en este país. Y la innovación digital nos ha permitido, en momentos críticos con la volatilidad actual, verdaderamente hacer cambios importantes. Y voy a hacer referencia a la pandemia, donde tuvimos que operar con el corazón de una startup, con la red y la distribución de una gran corporación global. Y ahí fue donde apostamos a que el uso de la tecnología y la inteligencia artificial era una gran apuesta para llegar a todo rincón del mercado español y no poner a nuestro consumidor en la disyuntiva de comprar unas marcas que no fueran sus marcas de higiene y sus marcas seguras. Y bueno, así es el contexto de nuestra innovación, que empieza por la innovación de las marcas y la innovación digital. Y no puedo dejar de mencionar la innovación a través de la cadena de suministros. Perdonen porque algo no está funcionando. Pues bueno, nunca antes habíamos tenido tantas disrupciones tecnológicas, sociales, demográficas, de salud. Nuevos actores en el sector del gran consumo, nuevos actores en el sector de distribución, que han cambiado el sector del gran consumo por completo. Y la lista de disrupciones es muy larga. Luego fue la pandemia y más recientemente la escasez, la crisis energética, la invasión. Y en PIG vemos cada una de estas disrupciones como una oportunidad. Oportunidad para crear valor y para crear ventaja competitiva para todos nuestros consumidores, clientes y empleados. Y bueno, a lo largo de los años aprendimos que ante la volatilidad, la cadena de suministros inteligente y generar resiliencia en la misma era una apuesta muy acertada para mejorar nuestra distribución, para mejorar los pronósticos de demanda y para llegar allí donde y cuando los consumidores nos necesiten. Y esta es la primera relación que les voy a mencionar en cómo se ha convertido el uso de la tecnología y la digitalización en motor de crecimiento a lo largo de nuestra cadena de suministro. Porque para predecir la demanda y adaptarnos a volatilidades como las actuales, necesitamos tener mucha agilidad, pero también necesitamos tener mucha capacidad de procesar millones de puntos de datos para entender lo que necesitan nuestros clientes y nuestros consumidores españoles. Y ahora me voy a atrever a hablar de un punto más que es referente a cómo podemos entregar superioridad en la cadena de suministros. Pues miren, la cadena de suministros ha sido una ventaja competitiva en PIG a lo largo de los años. Pero en el 2018 decidimos hacer una gran transformación haciendo dos cosas que hoy en día suenan muy simples. La primera fue el interconectar nuestra cadena de suministros de extremo a extremo, de distribuidor a cliente, de productor a distribuidor, de distribuidor a cliente. Y la segunda fue crear centros de fabricación multicategoría localizados estratégicamente en puntos donde nos permitieran llegar con mayor velocidad y mayor agilidad a cada una de las tiendas de este país. Y luego de este avance dijimos, pues hay que hacer un poco más. Y se creó este marco que se llama la cadena de suministros 3.0. Y la cadena de suministros 3.0 nace en PIG para enfrentar las volatilidades actuales del consumo y de la demanda, pero más importante es para hacer un cambio, lo que yo llamo un cambio 360. Este cambio 360 incluye las tecnologías, por supuesto, los talentos, las personas y la cultura. Y posiblemente fue en este año donde empezamos el programa de automatización y digitalización más ambicioso que nunca antes habíamos tenido en la empresa. Y este marco está compuesto por 4 vectores.
resiliencia para el suministro, interconexión de datos, sostenibilidad y, por último, la gestión de los datos, las personas y la digitalización. Y como la digitalización es lo mío, hoy les voy a hablar de las dos áreas que me apasionan y en las cuales soy especialista. La primera área es la gestión del dato y la segunda, la gestión de talentos y de la transformación digital. Una interconexión de datos sin fisuras. El mayor desafío y trabajo en la cadena de suministros es suplir al nivel de la demanda. Lógico. Y hemos aprendido que en el día de hoy el tener una cadena de suministros resiliente e inteligente es lo más importante. Y por eso es que hemos apostado en la compañía en poner el Big Data, la inteligencia artificial y generar plataformas de arquitectura escalables y ágiles en cada uno de nuestros procesos de toma de decisiones del negocio. Y voy a mencionar un par de ejemplos que nos ayudaron a hacer un gran cambio. Y fue un poco antes del COVID, donde decidimos apostar por la automatización de nuestros procesos de pronóstico para entender mejor con qué tipo de productos y a qué velocidad teníamos que llegar a cada uno de nuestros clientes. Y lo más importante de esto no fue que nos permitió mejorar la distribución ni la productividad. Lo más importante de esto es que esto nos ayudó a reducir el desperdicio y también nos ayudó a reducir el uso de transportes no sostenibles, como el transporte aéreo, que se traduce en impacto sostenible para la sociedad. El segundo punto ha sido la automatización de nuestros procesos de control de calidad. Y lo hemos hecho a través del Machine Learning y el Image Recognition. Y lo hacemos para generar productividad y eficacia. Y el último punto que les quiero mencionar es referente a la digitalización de nuestros procesos de calidad segura, que han buscado en todas nuestras plantas de fabricación disminuir los procesos manuales, pero lo más importante es disminuir el desperdicio. Y con esto hemos generado muchos miles y millones de ahorros. Pero lo más importante es que más allá de hacer crecer nuestras categorías y nuestro negocio, hemos generado impacto sostenible en la sociedad. Simplemente fascinante. Sociedad, tecnología, cadena de suministro. Y el otro punto que voy a agregar es la interconexión de la información. Y esto es lo mío. Los que sois expertos en ingeniería habéis escuchado hablar del Big Data y de los Data Pipelines. ¿Y qué son los Data Pipelines? Conectar los datos. ¿Y para qué conectamos los datos? Pues en P&G conectamos los datos como una ventaja competitiva. Y lo hacemos porque estamos convencidos que el futuro de las cadenas de suministro resilientes es el futuro que nos permita tener información a tiempo real. Es un futuro donde podamos aplicar inteligencia para crear nuevos modelos de negocio, para reinventarnos, para estar a la vanguardia y sí, también para cambiar nuestra infraestructura física, tecnológica y humana. Y hay otro punto que quiero destacar y con ello aprovecho a compartir un ejemplo de los Estados Unidos. Cuando aplicamos información a real time y aplicamos procesos de Artificial Intelligence, hemos logrado, conectando la información, mejorar los procesos de carga y descarga de los camiones, de llenado de los camiones, de dinamización de las rutas y, por supuesto, esto al final del día se ha traducido en mayor agilidad, eficacia e impacto para nuestro negocio. Luego de que tienes la información conectada, viene un paso importante. Y el paso próximo que les quiero hablar es la gestión del dato. ¿Y qué se requiere para gestionar el dato? Les hablé anteriormente de la tubería de los datos, y lo digo para hacerlo de una forma entendible y sencilla para toda la audiencia. Pues una vez tienes los datos en los tubos y llegan a nuestra plataforma Big Data, lo que nos permite la gestión del dato es asegurar que ese dato está en unas plataformas de arquitecturas de datos escalables y que nos permiten conectar ese datos con algoritmos.
y que nos permiten poner en esos algoritmos toda nuestra inteligencia y codificar nuestra experiencia en cómo entender al consumidor, en cómo mejorar nuestros procesos de distribución. Y eso también lo estamos haciendo en P&G. Y se preguntarán, ¿y cuáles son las grandes apuestas o los grandes cambios que habéis hecho? Les voy a compartir 3, porque solo me quedan 7 minutos. El primero es que aplicamos Artificial Intelligence para mejorar la demanda, el pronóstico de la demanda, y esto ya se los he mencionado. Pero lo hacemos con un fin último, lo hacemos con un fin no solo de llegar a tiempo con el producto correcto, sino también de predecir nuevos modelos de negocio y nuevos patrones que en el pasado seguro, humanamente, eran inentendibles. También lo hacemos para poder analizar miles de millones de puntos de datos en minutos, que nos permitan tomar millones de decisiones en valor en minutos. Y también hemos aplicado el Big Data para poder entender cuál es la preferencia a niveles de promoción, a niveles de disponibilidad del producto en nuestros clientes estratégicos. Utilizamos la data de punto de venta y la data de stock in trade para de verdad entender no solo el producto que tiene que llegar a la tienda, sino también para reducir nuestros inventarios, maximizar la distribución y la disponibilidad de nuestros productos en los anaqueles. Y por último, que ha sido uno de nuestros últimos proyectos que más me apasiona, aplicamos también algoritmos avanzados para poder predecir el pronóstico de nuestras nuevas iniciativas e innovaciones. Y para muchos será familiar nuestro último lanzamiento en Gillette, de Gillette Labs, nuestra plataforma Neon, donde por el uso de la demanda del pronóstico y los algoritmos avanzados que hemos aplicado para el lanzamiento, hemos alcanzado niveles de ventas sin precedencia y a tiempo récord. Esto también lo aplicamos para nuestro e-business en las plataformas de Amazon para generar crecimientos en eventos como el Prime Day o el Black Friday, generando crecimiento de ventas de doble dígito. Esos solo son un par de ejemplos y para no retrasarme mucho voy a entrar a la próxima área que precisamente es la que más me apasiona y donde hemos hecho grandes avances en mi equipo de información y tecnología de P&G en España. No existe transformación digital sin los talentos y las personas. Y quizás es el vector más importante de toda nuestra transformación digital. Para liderar el cambio no es suficiente invertir en las tecnologías más avanzadas. Necesitas un empleado a lo largo de toda la cadena de suministro, desde las fábricas hasta los almacenes, hasta los centros logísticos, que sepan y entiendan de qué va el mundo de la digitalización. Que abracen la digitalización y los datos como una nueva forma de trabajar, como una apuesta de ser más productivos. Y en este contexto hemos desarrollado, entre otros, una plataforma integrada, AWS, en la que integramos no solo todos los procesos de nuestro negocio, sino también los indicadores y procesos claves de nuestros empleados. Así como también hemos logrado interconectar toda nuestra operativa para que cualquier decisión que tomemos a lo largo de nuestra cadena de suministro esté conectada. ¿Y cómo hemos ayudado a generar estos talentos? Pues bueno, ha requerido de mucho esfuerzo y en el marco de la compañía le hemos llamado una estrategia de reclutamiento disruptiva. ¿Y qué significa esto? Pues en vez de ir a los eventos tradicionales de reclutamiento, que aún estamos allí, disponibles en todas las universidades y mejores universidades del país, también participamos en ciertos eventos que, bueno, son un poco diferentes. Campus Party, el NASA Space Hackathon y muchos otros. Porque estamos convencidos que el talento será el elemento diferenciador para generar la transformación digital. Y el próximo punto que les quiero mencionar es de la transformación cultural. Para los expertos en el área, sabréis que el tener una tecnología robusta no es suficiente, que el tener a los talentos correctos no es suficiente. Para hacer una verdadera transformación digital a lo largo de toda la cadena de suministro,
es importante que todos nuestros empleados en fábricas, almacenes y centros logísticos sepan de qué va la digitalización. Y para ello hemos creado programas especializados de upskilling, donde a cada nivel, a cada función y a cada puesto de trabajo en la compañía les hacemos un entrenamiento digital. Y hacemos ese entrenamiento digital porque la digitalización no es un elemento separado en nuestra empresa, es parte de nuestro día a día. Este programa de entrenamiento digital en Product Supply se llama los Digital Citizens. Y a través de ello no solo hemos logrado que se utilicen herramientas básicas en la tecnología como Power BI para tomar decisiones de negocio, sino también para dar entrenamientos un poquito más avanzados, donde algunos de nuestros empleados en la cadena de suministros han desarrollado soluciones básicas algorítmicas. Y voy a saltar a un punto que me va a permitir compartirles algunos de nuestros grandes secretos. ¿Cómo lo hemos logrado en una compañía tan tradicional? ¿Cómo se hace un cambio digital en una empresa que está acostumbrada a tomar decisiones de una forma tradicional? Bueno, pues el gran secreto no ha sido crear un AI Factory. Por supuesto tenemos un AI Factory. Tenemos una factoría de datos resilientes. Tenemos la arquitectura de datos. Tenemos el Big Data. Pero tenemos nuestro marco 360 de innovación digital, que incluye las tecnologías, los procesos, los talentos y la cultura. Y en este contexto hemos logrado crecer 4 veces, cuadriplicar el equipo de TIC, de Data Engineers, de analistas de negocio y de tecnología del marketing digital en los últimos 2 años. Y los hemos también integrado al negocio. Y los hemos integrado en cada equipo multifuncional y división de negocio en la compañía. Nosotros estamos organizados por equipos de categorías, equipos de marcas, equipos de canales y equipos multifuncionales por área de expertise. Y en cada uno de estos equipos tenemos 1, 2 o 3 o más talentos TICs acompañando al negocio. Pero otra parte importante es que también nos hemos enfocado en que nuestros talentos de Information Technology tengan una fluencia digital 2.0. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que el líder digital del mañana no es un líder tecnológico. Las tecnologías están disponibles hoy en día para todo el mundo. La capacidad computacional está disponible para todo el mundo. Lo que va a marcar la diferencia es que nuestro líder tecnológico sea ese líder que entiende el negocio, que sabe traducir sus modelos algorítmicos en valor para el negocio y lo sabe comunicar. Así que el líder digital del futuro será un líder de negocios con una fuerte maestría tecnológica. Y voy a cerrar, porque ya me he pasado el tiempo, con una última reflexión. Otro punto importante a mencionarles es que tenemos en nuestra corporación más de 4 generaciones coexistiendo. Y nuestra labor es que todos y cada uno de ellos sean parte de nuestra transformación digital, incluyendo nuestra cadena de suministros. En España tenemos pues 2 plantas, 7 almacenes y 2 centros logísticos. Y en todos y cada uno de ellos no solo implantamos programas de upskilling, sino que en todo y cada uno de ellos aseguramos que nuestras personas se sientan parte de este gran cambio. Y por eso tenemos otros programas de Digital Upskilling, como el Digital Onboarding, los Digital Ninjas, el Mentoring Up a los equipos de liderazgo. Y también invertimos en másters de certificación externa, en el MIOT Business School y el último, el Competing in the Age of AI del Harvard Business School. Estos son 2 ejemplos de lo que estamos haciendo para transformar nuestra organización y el último que voy a mencionar es el de empoderar a nuestro equipo de liderazgo. La transformación digital no puede venir de un equipo dedicado a la tecnología. La transformación digital tiene que venir de cada líder de negocio, en la función de finanzas, en la función de ventas, en la función de marketing. Y esto también lo hemos logrado
con nuestro programa de Mentoring Up. Son nuestros líderes de funciones y de categorías los que impulsan la transformación digital en nuestra empresa. Y por ello, seguiremos apostando y estamos convencidos que esto es el gran cambio y la gran ventaja competitiva en los próximos 5 años. El tener una cadena de suministros resiliente, el tener un end-to-end, una operativa end-to-end inteligente y el garantizar que podemos enfrentar la volatilidad de la demanda y de las preferencias de nuestros consumidores con gran escala y precisión, para que ningún consumidor español tenga que elegir qué producto tiene que comprar. Y con ello voy a cerrar con una frase personal. Una época de crisis y una era de disrupción es una era fantástica para reinventarse y forjar un mejor mañana. Y como dijo William Proctor, nuestro fundador, las cosas no pasan porque sí, nosotros hacemos que pasen. Muchas gracias. Muchas gracias, Loli. Llega la entrega de los premios Pilot a los proyectos finalistas. Tras 20 ediciones, esta es la segunda que se ha convocado bajo un nuevo formato competitivo dirigido a proyectos que incidan en la competitividad logística de las empresas. Deben estar centrados en 2 aspectos: movilidad y logística sostenible y 2, digitalización e innovación logística. De todos los proyectos presentados, el jurado ha seleccionado 6 finalistas, 3 en cada una de las líneas. Vamos a ir conociendo cada uno de estos proyectos a través de una exposición de 5 minutos. Cada uno de ellos recibirá también el galardón que acredita su paso a esta reñida final. Después, el jurado se retirará a deliberar y también posteriormente haremos público ese fallo y se entregará el premio a los ganadores. Empezamos con la línea de movilidad y logística sostenible. El primer proyecto finalista es Prisma, representado por Signos New Technologies. Para hacer entrega del trofeo del finalista, llamo al escenario a Manuel Rodríguez Chesa, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y miembro del jurado, y a Jorge Ávila, CEO de Signos New Technologies, que recogerá el galardón y realizará la exposición pública de 5 minutos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ávila, soy el CEO de la empresa Signos y os voy a explicar lo que significa Prisma. Bueno, pues Prisma es una propuesta de implantación de inteligencia artificial sostenible para la obtención de un modelo predictivo de consumo de GNL, gas natural licuado, y su aplicación para la optimización de procesos y la reducción de la huella asociada. El proyecto Prisma, importante, nace en Aragón y se ha desarrollado con la cofinanciación del programa de ayudas de las agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio de Industria. En su consorcio está formado por los clústeres AICE de Castilla y León, por Tecnara y las empresas 1A Ingenieros, Signos y Redexis. Aquí os paso a explicar lo que es Prisma. Bueno, Prisma es una inteligencia artificial que predice consumos de gas GNL para su optimización de rutas de transporte de descarga, consiguiendo un importante ahorro de emisiones de CO2 y, bueno, actualmente podemos decir que Redexis tiene 58 plantas de gas GNL. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, cogemos el histórico de consumos que ya tiene Redexis con un histórico de unos 5 años y lo mezclamos con los datos del histórico de datos meteorológicos y con la predicción de consumo, importante, el histórico de datos meteorológicos de la EMET, y luego con la predicción de consumos, la predicción del tiempo de aquí a 15 días en adelante. Todos estos datos decimos que son pasado, presente, futuro y que son datos en tiempo real, real time.
¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios son, primero, la optimización de rutas y modos de transporte. Al final, la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y utilizar algoritmos avanzados para encontrar la mejor ruta y modo de transporte que minimice la huella de carbono. Esto puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al disminuir la distancia recorrida y la cantidad de combustible utilizado. Segundo, reducción de tiempos de espera y retrasos. La inteligencia artificial puede ayudar a predecir y prevenir retrasos en el transporte del gas, lo que reduce el tiempo de espera y la cantidad de combustible utilizado durante el transporte. Además, bueno, la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar lo que es la coordinación entre los diferentes actores del transporte, que en este caso sería Redexis con los transportistas y los clientes, para mejorar la eficiencia y reducir la huella de carbono. Y tercero, sería la mejora de la planificación de la demanda. Al final, la inteligencia artificial puede también analizar los datos históricos y en tiempo real para predecir la demanda de gas en diferentes áreas y horarios. Esto permite a Redexis y a los transportistas optimizar la planificación del transporte para satisfacer la demanda de manera más eficiente y reducir la huella de carbono. ODS, Agenda 2030, ODS que cumplimos, tendríamos primero energía sostenible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, acción por el clima y ciudades y comunidades sostenibles. Un poco es el roadmap de Prisma, cómo empezamos y en qué fase estamos. Primero empezamos en el marzo del 2022 con una revisión, especificaciones y de lo que se iba a hacer y análisis. Luego unos requerimientos del software en abril del 22. En mayo del 22 empezamos con un diseño y lo más importante, en junio del 22 empezamos a analizar la obtención de esos datos del pasado, presente y futuro. Y, luego tendríamos me he quedado aquí, vale, tendríamos en febrero del 23, disculpar, la integración con el frontend en febrero del 23 y en marzo actualmente estamos en fase testeo. Y como decimos, ya en abril del 23 ya estamos preparados para empezar a reducir emisiones. Os pongo un pequeño vídeo para que veáis lo que es Prisma. El proyecto Prisma es una inteligencia artificial que reduce la huella de carbono en el transporte de gas a través de la optimización de rutas y modos de transporte, la reducción de tiempos de espera y retrasos, el monitoreo de emisiones y la mejora de la planificación de la demanda. Al utilizar la inteligencia artificial para estas funciones, se puede mejorar la eficiencia del transporte y lograr importantes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al desarrollo sostenible. Bueno, y ahora nuestra propia inteligencia artificial Prisma os va a explicar los beneficios de reducir las emisiones de CO2 para el planeta. Hola a todos, soy Prisma. Por supuesto, Jorge, te diré los beneficios de reducir las emisiones de CO2 para el planeta. Puede ayudar a combatir el cambio climático, ya que el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. También puede mejorar la calidad del aire al reducir la cantidad de otros contaminantes liberados junto con el CO2. Reducir las emisiones de CO2 puede contribuir a la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Fomentar el desarrollo de tecnologías más limpias y sostenibles es otro beneficio de reducir las emisiones de CO2. Finalmente, reducir las emisiones de CO2 puede ayudar a construir un futuro más sostenible y habitable para las generaciones venideras. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Seguimos. El siguiente proyecto finalista es Transformación Sostenible y Digital mediante Inteligencia Artificial de Procesos Intralogísticos de Cadenas de Suministro, representado por Coferdroza. Para hacer entrega del trofeo finalista, que suba al escenario Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y miembro del jurado, y José Luis Lapetra, director de Logística, Recursos Humanos y Gestión de Coferdroza, que recogerá el premio y realizará su exposición de 5 minutos. Buenas tardes. Empezaré presentando Coferdroza, la empresa.
Coferdroza es una cooperativa fundada en el año 1965, cooperativa aragonesa, que se dedica a la ferretería, bricolaje y suministro industrial y que estamos ubicados en Zuera. Tenemos un almacén de 13.500 metros cuadrados y nuestro propósito como empresa es acompañar el crecimiento de nuestros socios facilitándoles el día a día. Vinculado a ese propósito, hemos definido este proyecto que voy a presentarles. Como unas cifras aproximadas para ver la dimensión de nuestra empresa, el año pasado cerramos con 93 millones de euros de cifra de negocio, de la que 34 las vendemos directamente desde nuestro almacén de Coferdroza. Actualmente está compuesta por 381 socios y 439 puntos de venta. La formamos 100 empleados. Preparamos 1,6 millones de líneas a lo largo de todo un ejercicio. Esos pedidos que preparamos para nuestros socios son distribuidos diariamente a través de 15 indicativos de ruta diferentes, que al final del año llegamos a utilizar unos 5.300 vehículos, que hacen alrededor de 2,2 millones de kilómetros. Estamos en toda España y en las islas. Pues bien, las motivaciones que nos llevaron a hacer este proyecto, a raíz de la pandemia hemos ido evolucionando y hemos pasado de un entorno VUCA a un entorno BANI. Los entornos cada vez son más frágiles y tenemos que ser capaces de interpretar lo que el entorno nos está indicando, ¿no? Entonces, nuestra forma de aprovisionamiento era una forma de aprovisionamiento basada en análisis univariante. Tenemos mucha competencia, nuestros socios tienen mucha competencia y nosotros tenemos necesidad de darles cada vez más servicios. Además, estaba nuestra implicación con el medio ambiente para poder disminuir el CO2 de lo que emitimos con los camiones. Nuestros objetivos, sobre todo, están acelerar la transformación digital y la transformación ecológica de nuestra cadena de suministro, optimizar todos los procesos logísticos, introducir nueva tecnología, mejorar la movilidad y la eficiencia energética. Para ello nos hemos juntado con los mejores, Gesprolog, Teletransporte Aragón, SmartMonkey, el clúster de Alía, CITET e Itainova. Nosotros hemos hecho un proyecto muy ambicioso que aglutina toda la cadena de suministro y en la fase del aprovisionamiento hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial y machine learning, utilizando algoritmias de tal manera que nos pueden ayudar a predecir la demanda con mucha exactitud. Esta información que nosotros le incorporamos a nuestro sistema es capaz incluso de ir mejorando cada vez más la predicción. Con esto conseguimos tener una predicción de la demanda lo más exacta posible y con ello tener también un stock muy optimizado. Utilizamos estas herramientas y con ello conseguimos reducciones de stocks innecesarios, reducción de trabajos administrativos que no aportan valor, etcétera, etcétera. En el plano intralogístico nosotros también hemos cogido y hemos analizado todas las fases del proceso del almacén y también hemos hecho una auditoría energética para intentar reducir al máximo nuestra dependencia energética. Y finalmente, en lo que es la distribución, también hemos utilizado inteligencia artificial y machine learning para poder optimizar todas nuestras entregas a nuestros socios, de tal manera que la propia información que aportan los conductores con la herramienta sea capaz de ir mejorando cada vez más los plazos de entrega y las rutas. ¿Qué resultados estamos obteniendo? Estamos obteniendo resultados muy importantes, como la reducción del nivel de sobrestocks, la reducción de faltas. Optimizamos nuestro circulante, que es muy importante ahora, sobre todo, tener optimizado esos niveles tanto de stocks como de tesorería, y la reducción del trabajo de aprovisionamiento. Eso en la parte de aprovisionamiento. En intralogística nosotros hemos aumentado sobre todo la productividad. Preparamos mucho mejor, con más calidad, con menos errores. Hemos llegado a autoabastecernos también de energía en un 19%. Y también hemos aprovechado los desechos, en un 5%. Y finalmente estamos en posibilidades de decirles que también hemos reducido las emisiones de CO2 que emitimos con nuestros transportes.
Y nada más. Muchas gracias. El tercer y último proyecto finalista de esta categoría de movilidad y logística sostenible es Vertical Farming Solutions, Tecnologías Industria 4.0 para la fábrica de alimentos en cultivo vertical. Representado por el Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón, Campag. Para hacer entrega del trofeo de finalista llamamos a Fernando Bermúdez, miembro del jurado, y a Juan Manuel Castel, gerente del Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón, que recogerá el premio y también realizará su exposición de 5 minutos. Buenas tardes a todos. Vengo a presentarles hoy el proyecto Vertical Farming Solutions, pero venimos Campag, pero realmente nosotros somos portavoces de 7 empresas más que forman este consorcio. Nos gusta decir que Campag es un clúster y este proyecto y otros que llevamos es un ejemplo de que la unión hace la fuerza innovadora en este caso. Aquí vemos lo que está funcionando hasta ahora, lo que tenemos actualmente. Esto es cultivo tradicional y la cadena de suministro tradicional también que da soporte a la agricultura, al sector de la alimentación. Sabemos que hemos sufrido una pandemia, pero no hemos pasado hambre. Ha llegado a nuestros hogares, no ha habido ningún problema. Al final, podemos decir que esto funciona. Pero si funciona, ¿por qué? ¿Por qué queremos cambiarlo? ¿Por qué queremos innovar, transformarlo, llegar a hacerlo de otra manera? Porque en un futuro cercano, todos los indicadores, todas las previsiones nos dicen que nos vamos a enfrentar a una situación mundial mucho más exigente en términos de población. Están hablando de 8.000 millones de habitantes, en 2050 cerca de 9.000 millones, un crecimiento exponencial. Aparte, normativamente, tenemos la reducción de aplicación de fertilizantes, fitosanitarios. Tenemos que producir más para alimentar a esa población con menos recursos, con menos insumos, y tenemos que aplicar tecnología. Podríamos quedarnos ahí, pensar en solo cambiar la agricultura, transformándola en vertical y seguir utilizando los sistemas logísticos tradicionales como hasta ahora, que podrían funcionar igualmente, pero si transformamos una cosa, vamos a transformar también la logística para que la disrupción sea todavía mayor. Entonces, hablamos de cultivo vertical, hablamos también de nuevas cadenas de suministro, de acercar lo que es la producción alimentaria a donde está el consumidor. Ciclos cortos, mercado de cercanías y utilización de instalaciones, naves industriales que están en desuso o con un nivel de ocupación inferior al que se pueden tener. Esto suena todo muy bonito, está muy planteado, pero tenemos una serie de retos. La agricultura vertical tiene una serie de retos que son actualmente los altos costes de producción, energéticos, de semilla, insumos y la escasa variedad de cultivos. En este proyecto hemos intentado dar solución a estos dos retos en 2 cultivos concretos. ¿Cómo? Generando conocimiento. Es necesario generar conocimiento agronómico para ampliar la cantidad de cultivos en los que se puede aplicar la agricultura vertical. En nuestro caso, estamos trabajando con cerezo, queremos cultivar, hemos estado cultivando cerezos en vertical. Al final verán fotografías, lo entenderán. Usar nuevas tecnologías para conseguir este proyecto, llevarlo a cabo, obtener unos rendimientos económicos que sean accesibles, que sea viable económicamente y mejorar la logística. Al final, este es un proyecto agrícola, pero la logística es una tecnología transversal que es aplicable a todos los sectores. Esto es un ejemplo de cultivo vertical y lo que vemos aquí realmente es una fábrica. O sea, tenemos que entender el cultivo vertical como una fábrica de alimentos con todos sus sistemas. Sistemas de generación de energía, agua, control, monitorización, personas, inteligencia artificial para controlar y monitorizar todos esos parámetros y predecir qué es lo que va a suceder.
El proyecto, ¿qué resultados esperamos o qué estamos consiguiendo? Estamos trabajando en 2 demostradores, uno de cultivo, una planta de producción industrial actualmente que está funcionando en Mataró, cultivo vertical, están trabajando con lechugas, hierbas aromáticas, dan suministro a grandes centros comerciales. Ellos tienen la problemática de mejorar su proceso logístico, su packaging, su momento de entrega, optimizar y reducir los costes que le supone la logística para sus entregas. Y nuestro segundo demostrador, que lo tenemos aquí en la Almunia, es donde estamos generando todo este conocimiento agronómico para poder cultivar los cerezos en vertical. Entonces, esto es toda la tecnología que trabajamos, pero en cuanto a logística, la respuesta que damos nosotros es cómo podemos optimizar meter 1 hectárea de cerezos que existen en el campo, en campo abierto, en una nave de 50 metros cuadrados. Y cómo podemos optimizar el packaging de nuestro demostrador 1 para que entregue con la menor cantidad de rutas en esto. Esto que presentamos son los beneficios medioambientales que plantea la agricultura vertical. La agricultura tradicional, 80% de uso del suelo frente a 0,4 hectáreas. Pero esto no lo debemos de plantear como un versus. Esto no es agricultura tradicional versus agricultura vertical, sino que tiene que ser un plus, un sumar, porque frente al reto demográfico que nos planteamos, todas las necesidades, todos los recursos, todo lo que podamos utilizar es necesario para alimentar a la población. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, aquí les traigo 5. Esto es la evolución de nuestro cultivo de cerezos en este invierno, en la Almunia, con estas fechas. Seguramente dentro de 14 días habrá una empresa en Lérida que diga que han producido las primeras cerezas de temporada de España. Hay gente en la Almunia que ya se ha comido las primeras cerezas este año. Y muchas gracias a todos. Y como dice el dicho, fuerza sin maña no hace castaña, maña sin fuerza no vale una cereza. Muchas gracias. A continuación vamos a conocer los proyectos finalistas en la categoría de digitalización e innovación logística. El primer proyecto finalista es automatización y optimización del flujo interno de materiales, representado por Hiab Cranes. Todo tuyo, es verdad. Un aplauso. Seguimos. Para hacer entrega de este trofeo de finalista, sube al escenario Ramón García, director del Centro Español de Logística y miembro del jurado, y a José Miguel Paz Peñuelas, director de operaciones de la planta de Zaragoza de Hiab Cranes, que recogerá el premio y realizará la exposición pública de 5 minutos. Bueno, buenas tardes. Quiero comenzar la presentación diciendo que este proyecto que vamos a presentar forma parte de un marco de actuación de la fábrica de Zaragoza, un marco de actuación de un tiempo más largo de 5 años. Prácticamente en el año 2018 ya empezamos a idear cómo sería la gestión de la información en la planta de Zaragoza y en un vuelo de vuelta más o menos trazamos en Unipaz las actividades principales que queríamos hacer en los próximos 2-3 años. Algunas de ellas ya las llevamos a cabo, como integración con proveedores, desarrollos de plataforma de gestión de flotas o, por ejemplo, sistemas más avanzados como el control de la producción en tiempo real. Somos capaces de gestionar en todo momento cada operación de cada una de las líneas de montaje que tenemos en Zaragoza. Debido a todos estos cambios que ya hicimos en el año 2018, captamos la atención de nuestra corporación y nos dieron un premio interno a la mejora continua. El propio presidente de la compañía, en el año 2019, estuvo con nosotros y nos otorgó ese premio. Y nos animó para seguir adelante con todos los proyectos de gestión de la información y cadena de suministro. Una de las frases que nos dijo en ese momento, que a mí me llamó mucho la atención, fue que uno de los activos más importantes que cualquier compañía tiene hoy en día son los datos y su gestión. Así que nos pusimos en marcha
y empezamos con el proyecto que vamos a presentar. Cuando nos dimos cuenta del impacto que este proyecto iba a tener, dijimos, esto va a ser un cambio significativo, esto va a ser un proyectazo. Y este fue el nombre con el que bautizamos el proyecto y que fue el proyecto que, así el nombre que conoció en la organización. El proyecto o el concepto es sencillo, pero la implementación es complicada, porque nos exigía integrar sistemas propios con sistemas de terceros, sistemas de información de terceros, a la vez que integrábamos elementos hard, elementos físicos. Y el concepto consiste en cambiar la manera en la que nosotros servíamos el material desde el almacén hasta las líneas de montaje, transformamos el layout de los almacenes, desarrollamos herramientas propias de gestión de la información e implementamos en Zaragoza el picking por voz. Fuimos pioneros en ese momento, de manera que nosotros cuando servimos el material ya no lo hacemos por grúa, sino que lo hacemos por operación en un momento determinado. Todo ese material se sirve en unos carros de propósito único, nosotros les llamamos carros atómicos, son estos que veis aquí, son transportados hasta las líneas de montaje con vehículos autónomos y estos vehículos autónomos no solamente transportan estos carros dedicados, estos carros atómicos, sino que pueden transportar también pues, piezas más grandes, piezas estructurales, como esta que veis aquí, que pesa unos 400 kilos. Todo el material es entregado en línea de montaje y cuando está todo cerca del punto de uso, somos capaces de mejorar significativamente la eficiencia y controlar en todo momento el flujo de materiales con la secuencia final de montaje. Está todo integrado. Tenemos la cadena de suministro interna absolutamente bajo control. ¿Qué beneficios hemos esperado? No solamente los hemos esperado, sino lo que nos hemos conseguido. Hemos reducido un 80% el índice de frecuencia y accidentabilidad, porque ya prácticamente no hay paso de carretillas en las líneas de montaje. Hemos mejorado la productividad en nuestras áreas de almacén un 30% y hemos mejorado nuestra eficiencia en montaje prácticamente un 10%. Para que se entienda todo esto mejor, me gustaría que lo vierais a través de un vídeo. Muchas gracias. Justo en 5 minutos. El siguiente proyecto finalista es Hormigobots, representado por Muntech Industrial Solutions. Entrega el trofeo de finalista Jesús Rollo, profesor y director del Máster de Operaciones Productivas y Logísticas de la Universidad de Zaragoza y miembro del jurado también. Y pedimos que suba también José Pascual Guiu, CTO Chef Technology Officer de Muntech Industrial Solutions, que recogerá el premio y realizará su exposición de 5 minutos. Bueno, muchas gracias a todos, principalmente al jurado por tener en cuenta nuestra candidatura para estar aquí, porque sobre todo es un privilegio estar hoy aquí defendiendo este proyecto de innovación. Bueno, como bien han dicho, mi nombre es Pascual Guiu, soy director técnico en Muntech. Muntech, para aquellos que no nos ubiquen y no nos conozcan, Muntech es una empresa aragonesa, 100% capital aragonés.
Destacamos porque somos el primer fabricante aragonés de vehículos autónomos. Vehículos autónomos es lo que acabamos de ver en la presentación anterior, es un vehículo capaz de mover material de forma totalmente autónoma. Somos especialistas en proyectos de intralogística. Nuestros clientes hablan mejor de nosotros que nosotros mismos. Principalmente los objetivos de Muntec de cara a nuestro desarrollo y nuestra capacidad es maximizar la rentabilidad de nuestros clientes, atraer inversión extranjera, porque es muy necesaria aquí en Aragón, y sobre todo retener y retornar el talento de las mentes pensantes de aquí de Aragón. El proyecto que hoy vengo a hablar es un proyecto de digitalización enmarcado en un proyecto CEDETI, con el apoyo de los organismos. Este proyecto se lleva a cabo con la colaboración de grandes empresas, como pueden ser el caso de Cefa, de Bosch, de Sodecia. Es un proyecto de ámbito nacional y se basa en el desarrollo y la optimización de vehículos autónomos mediante la conectividad y mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de guiado. Este proyecto, que nace como un proyecto de digitalización, de investigación, de mejora continua de los procesos, tiene su traducción en un proyecto real en una fábrica de aquí de Zaragoza. Celulosa Fabril nos ha abierto sus puertas y nos ha permitido desarrollar un proyecto que principalmente les permite llevar un pasito más allá todo su proceso de digitalización. Es un proyecto que les ha permitido innovar en cuanto a su logística interna y les ha sido un claro ejemplo de capacidad para ser más eficientes y obtener mejor y nuevos negocios. El proyecto que hoy vengo a presentar se basa en la automatización de todo el proceso logístico, de toda la intralogística de la compañía. Hablamos de la incursión de 27 vehículos totalmente autónomos. Es un proyecto que durante los años de ejecución estimamos unos ahorros aproximados de 432.000 euros de mano directa por el hecho de incluir directamente esta tecnología. Y como bien dicen, pues al final una imagen vale más que 1000 palabras, pues para que vean cómo es el funcionamiento de este proyecto, quiero que vean estas imágenes. ¿Qué hay de diferente con respecto a otros proyectos de logística? Bueno, pues que el desarrollo de nuestros propios vehículos, estos vehículos son capaces de mimetizarse y trabajar de forma colaborativa dentro de la compañía. Trabajan de tú a tú con brazos robóticos, con inyectoras y sobre todo permiten el trabajar y colaborar con el equipo humano. Es un proyecto que además de permitir ese avance y esa mejora en cuanto a la intralogística, permite optimizar el propio proceso. Además de esto, nosotros hemos desarrollado un sistema de visión artificial que lo que permite de una mejor manera es la detección o evitar el obstáculo. Somos capaces de detectar de mejor forma los obstáculos que nos encontramos en el camino y además de todo esto somos capaces de detectar y determinar cuál es el mejor punto de entrada a la hora de recoger cada uno de los contenedores. Detectamos cada uno de esos contenedores y somos capaces de trabajar con diferente tipología de productos. Nuestro compromiso para y con Aragón es claro y es por eso que en línea con este proyecto de innovación, nuestro objetivo de cara al futuro es seguir innovando, seguir apostando por la innovación y vamos durante los próximos años a duplicar nuestra inversión en innovación y sobre todo crecer en cuanto a nuestro equipo humano, duplicando también el tamaño de nuestra compañía, atrayendo recursos y creciendo como empresa para llevar a cabo lo que nuestros clientes esperan, que es ese proceso de digitalización y ese proceso de automatización. Y sin más, muchas gracias y buenas tardes. El tercer y último proyecto finalista de esta tarde es Gestión de la logística integral del servicio de vending basado en datos en tiempo real, representado por Evoca Vending Labs. Sube al escenario para entregar el trofeo de finalista Susana Val, directora del Zaragoza Logistics Center y miembro del jurado, y Fernando Béjar,
CEO, director de operaciones de Evoca Vending Labs, que recogerá el premio y también realizará su exposición de 5 minutos. Yo vengo a contar el trabajo que hemos realizado durante los últimos 6 años. No imaginas, Loli, lo que he empatizado con tu ponencia. Para contextualizar un poquito, nosotros estamos en el sector del vending. Es un sector commodity en el cual toda la vida ha sido un hierro que expedía un producto, un café, una lata, un refresco, y teníamos poca más información que la que obteníamos cuando llegábamos a realizar la reposición en función de los productos que se habían consumido. ¿Bien? Nosotros en el año 2016, en cuanto a gestión logística, utilizábamos el ERP, que era más popular en nuestro sector y estaba en ese momento a la vanguardia. Para escenificar un poco las ineficiencias logísticas que encontrábamos, trabajábamos con calendarios y rutas estáticas en las que los pedidos se decidían una vez el reponedor iba a la máquina y en función de su criterio y, sobre todo, su intuición, realizaba los pedidos a la siguiente visita. Esos calendarios, en el mejor de los casos, se analizaban una vez al año. Era imposible darle una periodicidad adecuada a este tema. Imaginar las ineficiencias que encontrábamos en situaciones normales, cuando incluíamos festivos, vacaciones, puentes, todo se desmoronaba. Es por eso que en el año 2016 decidimos emprender el mayor proyecto para mejorar la satisfacción de nuestros clientes y el servicio que les estábamos prestando. Para ello, fuimos la primera empresa europea en sensorizar nuestras máquinas y obtener datos en tiempo real de todo lo que les pasaba en todos nuestros puntos de venta. A partir de ese momento, realmente cambiamos nuestra gestión y revolucionamos el sector. A partir de ese momento, no solo logísticamente, pues íbamos a los clientes cuando necesitaban que les atendiéramos y con lo que necesitaban ser atendidos, sino también en el modelo de negocio. Esa máquina que expedía un producto no sabíamos a quién se lo vendíamos. A partir de ese momento, con nuestra aplicación Evoca Wallet, pasamos a saber quién era nuestro cliente y lo podíamos cuidar uno a cada uno de ellos. He hablado de revolución dentro de nuestro sector y así lo ha demostrado también las visitas que hemos ido recibiendo durante los últimos años de operadores, no solo del nivel del marco nacional, sino que a nuestra empresa de Aragón, de Huesca, se han acercado también muchos operadores alemanes, croatas, polacos, a ver nuestro trabajo, nuestra mejora logística y todos los resultados que hemos ido obteniendo. Para ello, y con el fin de resumir un poquito estos 6 años, hemos presentado un vídeo. En Evoca hemos conseguido optimizar nuestros procesos gracias a la implantación de tecnología que monitoriza en tiempo real el estado de cada una de nuestras máquinas. Hemos conseguido hacer que se entiendan los 6 RP diferentes que utilizamos en nuestro día a día. Nos hemos convertido en referencia europea en gestión logística avanzada y son muchos los operadores continentales que visitan nuestras instalaciones para formarse. Incremento del 90% de clientes manteniendo la misma estructura. La optimización de las rutas de reparto gracias al uso de datos en tiempo real ha permitido que la calidad del servicio al cliente se haya mantenido en niveles altos. Recopilamos y tratamos más de 16 millones de registros cada año. Una herramienta clave es el Evoca Wallet, la aplicación que utiliza el cliente para pagar en nuestras máquinas y que también nos sirve como punto de atención al cliente directo con chat. Más del 40% de los pagos se realiza utilizando este método. Esto se traduce en menos efectivo en circulación, aumento de seguridad, procesos de recaudación más ágiles y disminución de recursos y costes asociados a custodia y transporte. El uso de datos ha facilitado la toma de decisiones y, por ejemplo, el departamento de marketing, conociendo los gustos y preferencias de los consumidores, puede identificar diferentes perfiles para poder ofrecer los productos adecuados en cada caso. Afortunadamente, con la implantación de cada una de las partes del proyecto, hemos ido aprendiendo y decidiendo qué datos se iba a tener en cuenta y por qué.
No todo vale y no todo dato es válido. De esta forma podemos controlar stocks, productos, rotación de los mismos, etc. Actualmente utilizamos tecnología Power BI para visualización de datos de forma sencilla y estructurada. Tenemos diferentes tipos de dashboard en función de las necesidades de cada departamento. Y a apenas un clic tenemos disponible información que antes tardábamos horas en recopilar. Para terminar, creemos que el futuro pasa por la inteligencia artificial y hacia ese tipo de tecnología predictiva dirigimos nuestra mirada. Gracias. Pues ya hemos conocido todos los proyectos finalistas. Asistimos a la última ponencia de esta tarde antes de conocer el esperado fallo del jurado y entregar el premio Pilot. Mientras, el jurado en este momento se va a retirar para proceder a deliberar. Nuestro siguiente ponente es Enrique Dans. Es profesor de innovación en el Instituto Business School desde 1990. Tras licenciarse en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela, cursó también un máster de Administración y Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa. Se doctoró entre 1996 y 2000 en Sistemas de Información en UCLA y desarrolló estudios postdoctorales en Harvard Business School. En su trabajo como investigador, divulgador y asesor estudia los efectos de la innovación tecnológica sobre las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. Es profesor visitante en la Escuela Diplomática de España y en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Desarrolla labores de asesoría en varias startups y compañías consolidadas. Es colaborador habitual en numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales en temas relacionados con la red y la tecnología, incluido en la lista Forbes de mejores influencers en 2019, 2020, 2021 y 2022. Nos ilustra con su ponencia la próxima revolución de la cadena de suministro Web3, inteligencia artificial, blockchain y machine learning. Por favor, suba al escenario. Buenas tardes. Bueno, hasta ahora iba todo muy bien, ¿no? A ver ahora qué tal, porque si os tengo que contar todo eso, esto me va a llevar un rato, ¿no? Vamos a ver qué tal, a ver si consigo contaros todo eso de alguna manera que tenga cierto sentido y que no sea enormemente aburrida. Ya sabéis que los profesores, cuando llevamos muchos años enseñando, nos volvemos muy aburridos. Con lo cual vamos a intentar que la cosa sea razonablemente digerible, ¿no? Si os fijáis, estamos un poco en una situación, no sé, cuando hemos vivido lo que hemos vivido, cuando hemos vivido una pandemia, tal, estamos un poco en medio, no sé, como en un agujero de gusano, ¿no? Tenemos cierta sensación de confusión temporal. No sé si os pasa a vosotros, pero imaginar o calcular cuándo pasó algo, si fue antes de la pandemia o después de la pandemia, más o menos lo haces, pero cuando es dentro de ese periodo es como mucho más raro. O sea, el tiempo pasó de otra manera, ¿no? Entonces, no sé, en esa pandemia, bueno, el bichito que la provocó, ¿no?, nos llevó a una situación absolutamente peregrina, tan peregrina como esa, ¿no? Como que el mundo cerrase. Nunca habíamos visto una portada en The Economist o en alguna de las grandes revistas económicas tan drástica como esta, ¿no? El mundo cerrado, ¿no? De repente, pues las calles vacías completamente, ¿no? La sensación esa que, no sé, distópica, angustiosa, ¿no? Entonces, claro, pensar en algo así, ¿no?, que además trajo otros problemas, ¿no?, dentro del mundo de la logística que nos ocupa hoy, claro, nunca, en realidad es difícil entender cómo llegamos a que el problema se volviese tan importante, a que los contenedores de repente multiplicasen su precio, a que de la noche a la mañana pues tuviésemos, no sé, unos incrementos enormes en el comercio electrónico. Es curioso, ¿no?, pensar los cambios que hemos vivido en un tiempo tan corto. O sea, el comercio electrónico de la noche a la mañana se multiplicó, o sea, se volvió algo absolutamente, vamos, fijaros la curva que llevaba, bueno, la recta que llevaba, el crecimiento que llevaba, y cómo en las primeras 8 semanas de la pandemia, de repente, el comercio electrónico se dispara de una manera brutal, ¿no? Si lo pensamos, era muy razonable.
no sé si os acordáis, pero al principio de la pandemia la sensación que tenías si querías ir al supermercado era poco menos que te tenías que, no sé, que vestir para la guerra biológica. No te ponías una mascarilla, te ponías una mascarilla, unos guantes, una pantalla, vamos, que parecías un astronauta, ¿no? Entonces, claro, el comprar a través de la web, yo creo que prácticamente todas las compañías experimentaron, aquellas que estaban preparadas para ello, un incremento muy fuerte, ¿no? en esto, ¿no? De hecho, la compañía que estaba mejor posicionada y la que todos asociábamos con comercio electrónico, Amazon, se puso pues, a esos niveles, a ganar $10.000 por segundo que pasaba, ¿no? Entonces, claro, esto trajo muchos cambios, ¿no? Un cambio muy curioso es este. De la noche a la mañana dejamos de usar papel para escribir. Porque, claro, cuando trabajas desde casa no tiene sentido escribir en un papel, porque ¿qué haces con el después? ¿Qué haces? ¿Lo mandas por un mensajero? No tenía ningún sentido, ¿no? Esto fue una auténtica transformación digital a lo bestia, ¿no? Por la vía, ¿no? A las bravas, digamos, ¿no? Y claro, esto tuvo muchas consecuencias, ¿no? O sea, nosotros en el IE, por ejemplo, pues nos cargamos las impresoras y las fotocopiadoras. Si lo hubiéramos hecho cuando no había pandemia, los alumnos nos habrían montado una manifestación en la puerta. No sabéis el cariño que le tenían los alumnos a las fotocopiadoras. La gente que va a un curso parece que si no se lleva algo físico, unos papeles, es como que no le da valor al curso, ¿no? Todo eso desapareció. Desapareció. Pusimos plantas y dijimos, aquí había una impresora. ¡Hala! Ninguna protesta, ningún problema, todo el mundo lo entendió perfectamente. Transformación digital, ¡pum!, por la vía de los hechos. Funcionó enormemente bien, ¿no? O sea, no sé, fijaros cómo la industria que se dedicaba a fabricar papel para escribir, pues tuvo que hacer algo muy curioso, ponerse a fabricar otra cosa. De la noche a la mañana, rápidamente tuvieron que modificar sus cadenas para empezar a fabricar otro producto de la industria papelera que os suena mucho, ¿no? Y que había multiplicado brutalmente su demanda, porque todos comprábamos mediante comercio electrónico y necesitábamos cajas para la logística, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Cambios enormes, muy rápidos, difíciles de prever, ¿no? O sea, no sé, el COVID fue un poco eso, una bola de demolición muy gorda que llega y que le atiza a las empresas y las empresas se quedan con cara de, bueno, si yo estaba suficientemente avanzado en mi transformación digital, pues no había problema. Pero si no lo estaba, era mucho más difícil. No sé, pensad la diferencia entre aquellas compañías cuyos trabajadores ya estaban equipados con un portátil, ¿no? Y que pues, llegó la pandemia, llegó el confinamiento y pues, con el mismo portátil se fueron a su casa y siguieron trabajando, ¿no? Frente a los que tenían un ordenador, pues no sé, como el primero que tuve yo. Pues igual no se parecía tanto a este, pero muchos trabajaban con una torre, con un monitor, con un teclado, un ratón colgando. Si te tenías que llevar eso a casa, buena suerte. Buena suerte porque, claro, normalmente ese tipo de máquinas no tienen wifi, están conectadas por cable. ¿Y dónde lo pones en casa? Al lado del router. ¿Y si el router lo tienes en la cocina? Buena suerte, ¿eh? Ese fue mi primer ordenador. Yo, como veis, tengo ya unas cuantas canas. Bueno, de hecho, no es que tenga canas, es que ya no me quedan pelos negros. Ese fue mi primer ordenador, ese fue mi primer portátil. Yo cuando alguien me dice, no, es que el último Mac pesa más de 1 kilo, yo digo, blandito, por Dios, esto pesaba 7 kilos. Hacías brazo bien, ¿no? Entonces, no sé, o sea, esto os lo digo para que le deis una cierta perspectiva al tema, ¿no? O sea, yo llevo tiempo trabajando en esto. Cuando empecé no había Internet. Bueno, estaba Internet, pero se usaba muy poquito y unos cuantos profesores en unas cuantas universidades americanas, ¿no? Cuando llega Internet, fijaros el panorama con el que nos encontramos. La primera oleada de Internet, lo que llamamos la web en su momento, ¿no? Para poder utilizarla, tenías que saber un montón de cosas. Tenías que ser bastante friki, de hecho, ¿no? Entonces, ser bastante friki implica, por ejemplo, pues, manejar pues, un lenguaje de programación o un servidor.
¿no? Un servidor de Internet. Si no sabías manejar un lenguaje de programación, no sé, HTML o CSS o Dreamweaver o no sé, JavaScript o cosas de este tipo, lo único que podías hacer en Internet, ¿qué era? Leer cosas, hacer clic en un enlace, saltar a otra página, leerla. Eras un lector. Era unidireccional para ti, ¿no? Solamente si sabías manejar eso, un servidor, instalarlo, tal, programar una página web y tal, era cuando podías crear tu propia información. Entonces, pensemos en la gran diferencia que tiene pasar de esta web original a la siguiente, a una web en la que empiezan a aparecer una serie de compañías, ¿no? Que, claro, curiosamente lo que hacen que es generarnos servicios en los que podemos darnos de alta para poder crear nosotros contenido. Imaginar qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, Blogalia, una empresa de aquí de Zaragoza. O sea, Blogalia resulta que empieza a ofrecer a sus usuarios, vienes aquí, abres una cuenta y te creas un blog, ¿no? Y puedes escribir lo que quieras y lo colocas en Internet. Pero no hace falta que sepas HTML ni nada por el estilo, ¿no? O yo qué sé, o Twitter, o Flickr, o compañías que te permitían darte de alta en un proceso muy rápido y empezar a publicar tú. Esto fue un cambio brutal para la red, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Pues claro, que si lo pensáis, esto lo que hicimos fue darle a esas compañías que se fueron concentrando, fueron comprándose unas a otras, fueron creciendo, pues la franquicia de lo que nosotros hacíamos. Como nos dábamos de alta con ellas, pues podían seguir todo lo que hacíamos y esas compañías pues se volvieron algunas de las más grandes del mundo. Fijaros qué cosa más interesante, ¿no? O sea, le dimos a esas compañías, al confiarles nuestros datos, la capacidad de volverse enormes, de volverse muy grandes, de ser las compañías con valoraciones más elevadas de todo el mercado, ¿no? Entonces, claro, esto es importante entenderlo, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es el futuro de la web? Ahora todos estamos ahí, todos dependemos de esas compañías en muchos sentidos. No me importa qué actividad tengáis en vuestra compañía, pero todos dependemos de Google para que nos encuentren, todos dependemos de, no sé. Entonces, ¿cuál es el futuro de la web? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a tener que inscribir nuestra actividad? ¿No? Claro, pues si lo pensamos, ahora lo que nos dicen es que lo siguiente es esto, el metaverso. Y el metaverso es, claro, pues no sé exactamente cómo lo veis vosotros, esto de ponernos unas gafitas y, no sé, a efectos del tema que tocamos hoy, de la logística, no parece muy relevante, ¿no? La logística es cosas sólidas que se llevan de un sitio a otro, que se, ¿no?, transportan, El metaverso es relevante. No parece que lo sea mucho, ¿no? Sin embargo, estamos todos un poco así como, oye, no sé, ¿qué queremos? Metaverso, ¿no? ¿Cuándo lo queremos? ¿Ahora? ¿Qué es lo que hace? No sé. No tengo ni idea. Pero todo el mundo habla de ello, con lo cual será muy bueno, ¿no? Es curiosa la sensación. O sea, lo que tenemos que plantearnos, que tenéis el metaverso, que nos ofrece Meta, concretamente, compañía que cambia su nombre para dedicarse a eso precisamente, ¿no? En ese metaverso, ¿qué ocurre? Te puedes mover, puedes ir de un lado a otro, no voy a decir puedes caminar, porque lo de las piernas, pues en fin, bueno, ahora ya han desarrollado, ¿no? Pero vamos, no sé, aquí tenéis a su creador, el avatar de su creador, de Mark Zuckerberg, ¿no?, que nos debería llevar a pensar. Aquí estaba presentando la nueva edición de Horizons World, que es como llama su metaverso, para los mercados francés y español. Y curiosamente alguien dijo, oye, pero este avatar no es muy realista, ni muy expresivo, es más bien plano, ¿no? Alguien de hecho dijo, oye, es genial, ven a trabajar a Meta, donde las mejores inteligencias, la gente más brillante del momento, ha sido capaz de crear los gráficos a nivel de 1990, básicamente, ¿no? O sea, no sé, es curioso que el metaverso no esté triunfando como nueva edición de Internet, ¿no? Y a lo mejor tiene sentido, porque si os fijáis, el metaverso, al menos el de Meta, es un sitio donde lo siguiente que va a hacer Meta, ¿qué es?
Pues vendernos la ropa que nos vamos a poner en el metaverso, no sé, la publicidad que vamos a ver, ponérnosla, etcétera. Y claro, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Al final, Meta dice, pues esto no me está funcionando. Para el primer año tenían una meta de... Meta tenía una meta, esto suena raro, ¿no? Tenían un objetivo de 500 000 de usuarios y no han llegado. Y no solo es ese el problema, es que además los usuarios que tienen se ponen las gafitas, pues, se dan un paseo y al cabo de un rato se han aburrido y meten las gafitas en un cajón. No acaba de funcionar. O sea, están claramente por debajo de objetivos. En torno al 9% de los mundos virtuales que se crean ahí los visitan menos de 50 personas. Y hay muchos que están completamente vacíos. Entonces, esto no parece que sea el futuro de la web, ¿no? O sea, no tiene mucho... Aquí tenéis otro, por ejemplo, este es el metaverso que hace Accenture para que puedas, pues, reunirte con ellos en el metaverso. Es su planta 31 en la cual tú vas y puedes mantener reuniones y así te convencen de lo modernos que son, ¿no? Pero tampoco parece que, no sé. Hay muchos sitios, hay distintos tipos de metaverso, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí concretamente pues es uno, ¿no?, en el cual te puedes pasear, puedes moverte y luego veremos que tiene su cierto interés, tiene alguna cuestión más que puede ser interesante, ¿no? O sea, si os fijáis aquí, lo curioso, la mayor crítica para todo esto es entender que los metaversos deberían ser, si son la evolución de Internet, entornos tan abiertos como Internet. Y sin embargo no lo son. Es decir, lo que tenemos por ahora, lo que nos están vendiendo por ahora es más bien lo que tenemos a la derecha, mundos virtuales. Mundos virtuales nos suenan mucho porque podemos, bueno, no sé, si le preguntamos a nuestros hijos, ¿no? Un mundo virtual puede ser Roblox, un mundo virtual puede ser pues Minecraft, sitios a los que vas y puedes moverte, etcétera, pero con unos términos de servicio marcados por la empresa que gestiona ese mundo virtual. Eso no es Internet. Internet es un sitio donde tú, conociendo los protocolos, puedes hacer lo que quieras sin pedirle permiso a nadie. Entonces, claro, ¿con qué nos quedamos de esto del metaverso? Pues, con algunas cosas. Es posible que el metaverso sea la evolución de Internet, pero no el que conocemos hoy, ¿no? Entonces, claro, pensemos que la visión que nos quieren vender de metaverso tiene un problema, y es que en ningún momento va a sustituir a Internet. Será, pues, si funciona, un pedacito al que vamos para hacer algunas cosas, pero nada más, ¿no? No es, sin duda, algo que se haya muerto, pero seguramente es inevitable, pero de eso nos vamos a quedar con algunas cosas. ¿Qué es lo que podemos poner en valor de esta idea del metaverso? Pues básicamente, no sé si esto, las gafitas, que después de todo ahora mismo son incómodas para ser utilizadas más allá de media hora, 3/4 de hora, ¿no?, pero sí algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo nos identificamos? ¿No? Para identificarnos necesitaremos alguna tecnología diferente, ¿no? Entonces os traigo otro elemento que hay que meter en la ecuación y que os va a parecer algo más relevante que el metaverso, que no deja de ser, después de todo, una evolución de interfaz. Antes me movía por Internet, ahora me pongo unas gafitas y, oye, pues es inmersivo, es tal, ¿no? Pero es una evolución de la interfaz. Esto es un paper académico, que yo no me gusta sacar papers académicos porque son muy aburridos. Este es legible, se deja leer, son 9 paginitas, lo filma un tal Satoshi Nakamoto. ¿Os suena? ¿Lo conocéis? Bueno, seguro que no. Si alguien lo conoce es un privilegiado, porque nadie sabe quién es realmente, ¿no? Este tal Satoshi hizo la primera aplicación de lo que se llama la cadena de bloques a en este caso, a una moneda. Y la llamó Bitcoin. Y el Bitcoin empezó a desarrollarse y hoy mucha gente habla del tema como el posible, no sé, criptomonedas como el posible dinero del futuro, la reinvención del dinero. Ahora vemos por dónde va la cosa, ¿no? En la práctica, tú, para poner una transacción
en una cadena de bloques, puedes hacer dos cosas. Lo que se llama la prueba de trabajo, que seguro que os suena, tienes que pedirle a los que tienen que poner la transacción que resuelvan una ecuación muy compleja, una ecuación criptográfica. Cuando la resuelven, fijan la transacción a la cadena de bloques, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya cuando un número de transacciones se fijan, se cierra un bloque y cuando cierran un bloque reciben una recompensa. Esos que hacen todo eso se llaman mineros y trabajan con ordenadores muy potentes para ser capaces de solucionar esas ecuaciones, ¿no?, criptográficas que están pues, son muy delimitadas, son unos cálculos muy complejos, ¿no? La otra posibilidad, así trabaja Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Problema, pues, el que todos conocéis, es enormemente intensivo en energía, ¿no? Necesitas ordenadores muy grandes, con mucha potencia, de hecho ni siquiera se usan los procesadores que conocemos habitualmente, las CPUs, se usan GPUs gráficas porque son más rápidas, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera algunos problemas, como consumo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? El otro proceso, el Proof of Stake, o la prueba de participación, es mucho más sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Pues poner at stake, que se dice, es decir, yo comprometo una cantidad de criptomoneda determinada para verificar transacciones. Las verifico así a vista rápidamente en función de sus características y si la he verificado mal, pues pierdo parte de mi dinero. ¿Qué pasa? Pues que se pueden verificar muchísimo más rápido. Entonces, ¿por qué os digo esto? ¿Por qué os cuento esto? Porque la cadena de bloques, eso concretamente es, por ejemplo, la prueba de participación es lo que usa Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, ¿no? La cadena de bloques se está volviendo algo cada vez más importante. O sea, lo que está ocurriendo aquí, básicamente, es que si hoy entras en cualquier sitio para comprar criptomoneda, te encuentras un montón de ellas. Está Bitcoin, está Ethereum y hay un montón de ellas más. ¿Por qué? Pues porque el paper que os comenté es muy sencillo. Se puede entender, se puede interpretar y puedes aspirar a corregir algunas de las limitaciones que puedes pensar que tiene y proponer tu propia criptomoneda. Y eso lo ha hecho un montón de gente, han hecho de todo. Tenemos criptomonedas como Ethereum que efectivamente solventan limitaciones de Bitcoin. Por ejemplo, el hecho de que la cadena de bloques de Bitcoin solo vale para transacciones con Bitcoin, para nada más. Si queremos una cadena de bloques que valga, por ejemplo, para seguir la ruta de un contenedor en una cadena logística, pues no te vale la de Bitcoin, no funciona. No está pensada para eso. Entonces, claro, Ethereum te permite muchas más posibilidades que veremos ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si quieres inventarte una criptomoneda, pues la diseñas, piensas, intentas que tenga algo diferencial con respecto a la otra, la lanzas y ya si quieres, pues te quedas un poquito de las primeras para, por si acaso sube, pues ya eres rico, ¿no? Hay de todo. Hay hasta criptomonedas que se crearon de broma. Ahí tenéis una, Dogecoin, por ejemplo, la de abajo de todo, se creó de cachondeo. Alguien dijo, mira qué fácil es, pues voy a crear una, ¡hala! Ahí la tenéis. Y le puso de iconito, de imagen, la imagen de un perrito de estos, de un Shiba Inu, de estos japoneses, estos que parece que están siempre sonriendo. Pues ya está, pues ahora vale un dineral y resulta que hay gente que, bueno, sus creadores son ricos. ¿Y por qué vale tanto? Pues porque a Elon Musk le dio por tuitearla un par de veces. Y ya veis, el mundo es así. Algo se hace viral y la gente piensa que tiene valor, ¿no? Entonces hay de todo aquí, ¿no? O sea, si lo pensamos, lo interesante aquí es darse cuenta de que cuando vemos una cosa como esta, aquí tenéis la evolución, la paridad entre el Bitcoin y el euro a lo largo del tiempo. ¿Qué veis aquí? Porque mucha gente dice, no, aquí hay especulación por un tubo, esto es terrible, esto es gente especulando y llevándoselo crudo. No. Aquí hay una cosa, bueno, evidentemente si compraste aquí y vendiste allí, pues te has hecho muy rico. Pero lo que hay aquí realmente es lo que los economistas llaman un proceso de descubrimiento del valor de un activo. Es decir, tú liberas un activo en el mercado y dejas que el mercado le dé valor. ¿De qué depende el valor de una criptomoneda? Básicamente del número de usuarios que tenga.
Si todo el mundo dijese que esa criptomoneda es lo que vale y la utilizase, pues su valor sería el equivalente a todas las transacciones mundiales, algo que no va a ocurrir ni mañana ni pasado. A medida que incrementa la cantidad de gente que confía en esa criptomoneda, se incrementa su valor, ¿no? Entonces, pensemos en ese proceso de descubrimiento de valor como una criptomoneda en realidad es lo mismo que el dinero que usamos habitualmente. O sea, yo cuando uso dinero tengo que entender que esto vale 20 euros porque aquí lo pone y porque lo firma un señor que se llama M. Draghi. Yo puedo ir a Super Mario y decirle, Mario, mi dinero, ¿no? No puedo, ¿no? Esto no refleja oro metido en ningún sitio, esto es dinero fiat. Pues una criptomoneda es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero aquí confías en el Banco Europeo, en el dólar, si sacas un dólar pone In God We Trust, o sea que debes confiar en Dios, supongo. No sé qué pinta Dios en todo esto. O sea, seamos o no religiosos, yo la pasta prefiero que dependa de otras cosas, no de si creo o no en Dios. Pero bueno, ¿no? Y ya sabemos que cuando el dinero, como este, es emitido por un banco central, pues al Banco Central le puede dar de repente por decir, voy a subir los tipos. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que a lo mejor esa hipoteca que tenías calculada y que pagabas tranquilamente, pues ya no la puedes pagar. Y hay gente que hasta pierde su casa. ¿Por qué debe el dinero depender y ser prerrogativa del Estado? No lo sé. A lo mejor podemos reinventar el dinero de una manera que no dependa ni de la confianza en Dios, ni del Estado, ni del Banco Central. No, ¿dependa de qué? De un algoritmo, de las matemáticas. En las matemáticas yo al menos sí confío. Entonces, no sé. ¿Qué ocurre? Pues que esta idea de decir, bueno, reinventemos el dinero con otras bases, ¿no? Un poco la idea de hackeemos el mundo, tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, fijaros qué pasó, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, o que, claro, si pensamos qué pasó aquí, podemos darnos cuenta de que de repente, en esta guerra, todo el mundo se puso como muy de acuerdo y relativamente rápido, menos muy pocos países, para sancionar a Rusia. ¿Qué le pasó al rublo? Cuando tú sancionas a Rusia, ¿qué le ocurre al rublo? Hombre, pues que ¿no? Cae en su valoración. Entonces, claro, los rusos de repente se encontraron con que el rublo caía en su cotización, sus ahorritos en rublos eran ahora mucho menos valiosos y pretendían, claro, rápidamente sacarlos del país y convertirlos a otra moneda, ¿no? Se encontraron con que, pues eso, de repente un rublo valía menos que un centavo de dólar, ¿no? Y que lo que tenías que hacer, claro, esto es muy interesante, mediante teoría de redes, fijaros, como la red pequeña, en este caso Rusia y sus pocos amigos, sufre mucho más en caso de sacudida que la red grande. Entonces, claro, lo que le pasó a Rusia es que estaba en el lado malo, en el lado del sancionado, no en el lado de los que sancionan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Fuera del SWIFT no puedes sacar dinero por formas tradicionales, no puedes hacer transferencias bancarias, ¿no? Fuera de las tarjetas de crédito, todos los emisores de tarjetas de crédito anulan las transacciones para los bancos rusos, con lo cual, si Visa y Mastercard te bloquean, tampoco puedes sacar dinero por ahí. ¿Qué haces? ¿No? De la noche a la mañana, los rusos se volvieron todos fans de las criptomonedas, porque pensaron que ese mecanismo, que no depende de ningún gobierno, de ningún Estado, les permitiría sacar el dinero del país y ponerlo en una divisa que estuviese sufriendo menos y preservar, digamos, su cierto nivel de riqueza, ¿no? ¿Qué ocurrió? Fijaros qué interesante, ¿no? Un sistema como este depende solo del algoritmo, no puede ser influenciado por ningún gobierno ni nada. ¿Seguro? ¿Qué ocurrió? ¿No? Fijaros qué interesante, ¿no? De repente el Bitcoin con respecto al rublo se apreció un montón, pero los sitios a los que vas para comprar criptomonedas, los llamados exchanges, ¿no? Los sitios de intercambio, bloquearon las transacciones desde Rusia. ¿Por qué? Si las criptomonedas son teóricamente neutrales y solo dependen del algoritmo. Ay, amigo, porque Coinbase es una empresa
norteamericana, cotizada en la Bolsa de Nueva York, y las autoridades norteamericanas les dicen, si no sigues las sanciones que ha impuesto el país, te cierro. Ante lo cual Coinbase dice, vale, voy a bloquear a los rusos. Y eso lo hace Coinbase y lo hace también, curiosamente, Binance, el intercambio más grande de todos, el exchange más grande de todos, Binance, que no es una empresa norteamericana, que no depende, que no fue fundada por un ciudadano norteamericano, sino chino, pero que dice, si me bloquean, pierdo a todos mis clientes de medio mundo. Pues mejor voy a bloquear yo a Rusia. ¿No? Entonces, fijaros qué interesante, incluso sitios o esquemas pensados. Este es Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, que es ruso, pero criado en Canadá, crecido en Suiza, ha vivido un par de años en Barcelona, un tío internacional que odia claramente la idea de la invasión de Ucrania y dice, oye, pues mi criptomoneda, la que he creado, es neutral, pero yo no lo soy. Entonces, como veis, estamos hablando de una economía que a partir de la guerra nos damos cuenta que efectivamente no es tan neutral, está sujeta a las mismas cuestiones que están sujetas todas las demás monedas y todo lo que inventa el hombre, ¿no? A cuestiones sociales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si ahora nos damos cuenta de que, claro, las criptomonedas para que sean tuyas tienes que tenerlas tú en tu custodia? Si las dejas en un exchange, pues pueden pasar cosas, ¿no? Hemos visto varios casos de exchanges o de actores en criptomonedas que no han funcionado, que han provocado grandes caídas o que han intentado pues, llevarse un montón de dinero, ¿no? Mientras tú no tengas las claves de tus criptomonedas, no son tuyas, ¿no? Esto es una de las claves más importantes para cualquiera que quiera entender este mundo, ¿no? Pero a partir de aquí, ¿qué ocurre si tomamos lo que hemos aprendido de la cadena de bloques y de las criptomonedas y lo aplicamos a lo siguiente, a la web? Y empezamos a hablar de Web 3. Acordaos, Web 0 o la web normal es la web inicial en la que tenías que ser muy friki para poder saber hacer cosas. Web siguiente, la 2, ¿no? Es la web en la que ya cualquiera puede hacer lo que le dé la gana porque abre una cuenta y puede poner lo que quiera en la web, siempre que sea, no sé, legal, lícito, ¿no? Web 3. ¿Qué ocurre si tomamos la cadena de bloques que acabamos de comentar y la ponemos en todas partes? Es decir, que cada vez que hagas algo en Internet, haces un apunte en la cadena de bloques. ¿Qué pasa entonces? Que como la cadena de bloques es el notario universal que nadie puede modificar posteriormente, equivale a un contrato. Y por lo tanto, si tú compras en una página web, ya no tienes que confiar en la página web, o en Dios, o en el banco no sé qué. No, la confianza está embebida en el sistema. Entonces es una web que no te puede engañar, porque todo está reflejado en la cadena de bloques. Imaginaros esto aplicado a la logística, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo una cadena de bloques que refleja todos los pasos que da, no sé, un envío, pues tengo la posibilidad de la trazabilidad absoluta y completamente situada de manera fehaciente en un registro que nadie puede borrar. Entonces, claro, puedo hacer un montón de cosas. O sea, la cadena de bloques cambia muchas cosas. Por ejemplo, la cadena de bloques es un poco la idea de, oye, hoy en día todos usamos Internet, pero seguramente muy poquitos sabéis hablarme del protocolo TCP/IP, que es lo fundamental, no sé, el cimiento de Internet. Pues estamos en lo mismo. Vamos a usar la Web 3 y no vamos a necesitar ser frikis absolutos y expertos en la cadena de bloques. La cadena de bloques estará ahí y simplemente la usas. Y tiene unas consecuencias, ¿no? Primera consecuencia, ¿cómo nos identificamos? Hasta ahora nos identificábamos mediante mecanismos que todos conocéis muy bien. En la Web 1 nos identificábamos con usuario y contraseña. En la Web 2 empezamos a identificarnos con nuestra cuenta de Google, o nuestra cuenta de Apple, o nuestra cuenta de Facebook. Les dimos todo ese poder, ¿no?
En la Web 3 nos vamos a identificar con el llamado wallet. Y el wallet es nuestra identificación criptográfica. Un wallet es una cuestión muy sencilla. Obtienes un wallet y directamente empiezas a identificarte con él y guardas en él toda tu información y decides con quién la compartes. Un wallet puede ser algo pues, tan sencillo como irte a MetaMask, por ejemplo, y abrir uno. Y tienes un wallet software. En ese wallet software vas guardando las transacciones, tu identidad, lo que haces, lo que compras, lo que dejas de comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, dado que un wallet es un número o una combinación de números y letras muy largo y muy incómodo de usar, puedes comprarte un dominio. Esto es el ENS, Ethereum Name Service. Si alguien me quiere mandar dinero a mí, podría darle mi wallet y decirle, toma este chorreo de números incomodísimo que si lo tecleas seguramente te equivocas. Le podría producir un QR y decirle, toma, envíamelo aquí. O podría decirle, mira, yo es que me compré mi propio dominio y por lo tanto envíamelo a edans.eth. Muy cómodo, no me enviéis pasta todavía, ¿no? Pero se podría hacer así, es muy fácil, ¿no? Entonces, claro, estas cosas empiezan a aparecer. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas tendrán su dominio y los pagos a esas empresas se podrán hacer de esta manera, ¿no? Tenemos que pensar también que un wallet puede ser una cuestión física, hardware. Eso es un wallet, pero físico. Es decir, se parece bastante a un pendrive, si os fijáis, ¿no? Lo que pasa es que tiene un par de botoncitos porque es un mini ordenador súper chiquitito, incomodísimo de usar, pero bueno, en el cual, pues, cuando lo desenchufo de mi ordenador, pues es como un monedero. Y si no me lo roban, claro, lo tengo que proteger como protegería un monedero, en principio, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Fijaros, Decentraland, que es el tercer metaverso que os enseñé, es curioso porque tú puedes jugar identificándote como guest, como invitado. Hola, muy buenas, vengo a jugar, entro, hablo con gente, etcétera, y me voy, cuando me voy desaparezco. O puedes identificarte con tu wallet. Si te identificas con tu wallet, ¿qué ocurre? Que pasas a ser un ciudadano de Decentraland. ¿Qué derechos tiene un ciudadano de Decentraland? Como tal ciudadano puede votar en las elecciones que hay en Decentraland. Puede tomar decisiones sobre lo que se hace en esa red o no, ¿no? Tiene connotaciones muy curiosas, ¿no? Tokens. ¿Qué es un token? Un token es lo que a mí me dé la gana. Yo tomo cualquier activo, físico o no, lo hago pedacitos y lo convierto en apuntes en la cadena de bloques, ¿no? Spotify, por ejemplo, permite que tú crees una playlist, que porque estabas inspirado ese día, la conviertas en un token y a partir de ese momento la gente que utilice tu playlist pues te puede hacer ganar dinero, por ejemplo. Te has convertido en alguien que ingresa en función de lo bueno que es como disc jockey, ¿no? Cualquier cosa, imaginaros un piso. Yo tengo un piso y quiero que la gente invierta en inmobiliaria. Pues claro, comprarme un piso pues es caro, ¿no? No está al alcance de cualquiera, así por las buenas, tal. Entonces, ¿qué hago? Convierto mi piso en un montón de tokens pequeñitos, los coloco en la cadena de bloques y los vendo. De repente hay 200 personas que son propietarios de un piso. Menudo carajal, ¿no? Se va a liar parda, imaginaros. Todos los que hayáis estado en una junta de vecinos, ya sabéis la que se va a liar ahí. Pues no. ¿Qué hacemos? Esas personas tienen un derecho sobre el piso, yo alquilo el piso y cada vez que recibo el alquiler, directamente a través de la cadena de bloques se reparten las participaciones correspondientes. Es decir, podrías invertir en inmobiliaria a partir de una cantidad mucho más pequeña, ¿no? Cualquier activo dividido en pedacitos colocado en la cadena de bloques. ¿Qué más puedo hacer con eso? Podría, por ejemplo, pensar en etiquetar los paquetes que utilizo en mis envíos logísticos y que cuando el paquete llega a una etapa determinada, a un punto determinado de la cadena, alguien lo escanee y por lo tanto apunte en la cadena de bloques que ha llegado. Podría hacer que cuando llega a su destino alguien lo escanee, perfecto, pero el que ha llegado no es todo lo importante, ¿no? Hay algo más. Alguien tendría que abrirlo y ver que, además de haber llegado, ha llegado bien.
no está roto, está en condiciones, contiene lo que debe contener. Eso es más difícil ponerlo en la cadena de bloques. Por lo tanto, esa es off-chain information, información que se pone fuera de la cadena de bloques, que le cuentas a un tercero de confianza para que efectivamente reconcilie y desencadene el contrato, ¿no? Entonces, no todo es cadena de bloques, hay chain y hay off-chain, ¿no? ¿Qué más tenemos que entender aquí? Más posibilidades curiosas. Si un token es pasta, es dinero, es criptomoneda. Pero si un token no es dinero, sino que es otra cosa, podemos hablar de un non-fungible token, de un NFT, que es también lo que te dé la gana. Un NFT es un activo no directamente económico, aunque puede tener un valor económico, que yo coloco en la cadena. ¿Para qué? Para autenticarlo. Para decir, este es el bueno, ¿no? Lo cual en muchos casos es un poco raro, como mínimo. Porque si tenemos un activo digital, el activo digital que es el bueno, pues es el bueno porque yo le he puesto el NFT. Pero una copia, ya sabéis, copia de digital es idéntico. Pero bueno, yo también puedo copiar un Velázquez y hacerlo idéntico y no es un Velázquez, claro. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? En la práctica, lo que quiero que tengáis en la cabeza es que todo se va a volver un token. Yo podría deciros que por haber venido hoy a esta charla, podéis ahora, saco aquí pongo mi móvil, pongo un QR aquí en la pantalla, escaneáis eso y os guardáis ese token en vuestro wallet. ¿Qué pasa si os lo guardáis en el wallet? Que tenéis la prueba, lo que se llama un POAP, Proof of Attendance Protocol, protocolo de prueba de asistencia, ¿no?, de que habéis estado aquí. Imaginaros en qué se va a convertir lo que hacemos en el IE, por ejemplo. Por haber venido a clase y por haber pasado lo que sea, un examen, una tal, te doy un token, ese token lo pones en tu wallet y es la demostración de que con cierto número de tokens obtienes tu diploma. Lo vamos a digitalizar todo. O sea, vamos a tokenizar todo, ¿no? Entonces, esta es la idea de la cadena de bloques aplicada, por ejemplo, a la logística. Un smart contract, ¿qué es? Un condicional puesto en la cadena de bloques. Cuando se cumpla este requisito, ¿no?, se ejecuta el contrato y, por tanto, pago a mí o desencadeno el proceso que paga a mi suministrador, ¿no? Hay un montón de cuestiones, o incluso ya complicarlo más. ¿Qué es una empresa? Una empresa es un conjunto de contratos. Un contrato con un trabajador, un contrato con un suministrador, un contrato con un cliente. Si todos esos contratos los fijo en la cadena de bloques, ¿qué ocurre? Tengo una compañía completamente descentralizada que funciona además automáticamente en la cadena de bloques. Y eso se llama una DAO. Una DAO es, por ejemplo, la que os contaba, Decentraland. Si tú juegas en ese metaverso o haces lo que sea en ese metaverso, eres parte de la compañía, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo por el hecho de formar parte de una organización distribuida de este tipo, tienes unos derechos que están puestos en la cadena. Pensad en las consecuencias de eso con todo el flujo de contratos que hay en el mundo logístico, ¿no? Todo esto, además, hay que pensar que se combina con un punto más, ¿no? Machine Learning. Entonces, Machine Learning o inteligencia artificial, a mí me gusta mucho más Machine Learning porque realmente las máquinas no son inteligentes. Las máquinas ejecutan procesos estadísticos muy rápido, pero no son inteligentes, ¿no? Machine Learning es, y lo dije hace ya bastantes años, este artículo es de 2016, da igual a qué te dediques, la clave de tu negocio, la clave del futuro de tu negocio, va a estar en la capacidad de tu compañía para ser capaz de generar datos constantemente sobre todo lo que haces y utilizar esos datos para alimentar el aprendizaje de los algoritmos. Empezad a pensar en cómo en vuestra compañía vais a generar los datos que vais a necesitar para poder alimentar algoritmos. Porque algoritmos hoy en día los vamos a tener en todas partes. O sea, ese señor, ¿no?, el amigo Sundar Pichai, CEO de Google y de Alphabet, ya dijo hace bastantes años que realmente esto, el
machine learning, la inteligencia artificial, iba a ser tan importante como tecnologías como el fuego o la electricidad. Imaginaros, ¿no?, la humanidad antes del fuego, antes de la electricidad, pues esa es la escala, ¿no? Curioso que ahora Google se haya quedado retrasada, cuando fue la primera que dijo que esto iba a ser importantísimo, se haya quedado retrasada con algo que a todos os suena, que es ChatGPT o ChatGPT, ¿no?, y haya sido adelantada por Microsoft. Es un caso perfecto de dilema del innovador. Como soy más grande, no tengo tanta libertad de movimientos. Y me quedo rezagado cuando sé mucho del tema, ¿no? No sé, imaginároslo un poco como esto. El machine learning es tomar todos los datos de tu compañía, ser capaz de revolverlos con una pala y ver lo que sale al final en la cajita donde pones respuestas. Y si lo que sale no te convence o no te vale, sigue removiendo. Cada vez más es así. No tienes que ser un data scientist, un científico de datos, nada por el estilo, no. Tienes que ser simplemente alguien con sentido común y conocimiento del negocio. Básicamente alguien que es capaz de convertir todos los datos, lo que se llama el Big Data, en datos representativos, que son conocimiento, y ser capaz de unir los puntos para obtener las reglas de negocio. Y a veces, además, tendrás la capacidad de decir, bueno, pues voy a unirlos de otra manera, con lo cual pues voy a ser más creativo. Y obtendrás algoritmos que te sirven para otras cosas. Entonces, lo que hay que hacer con esto, ¿no?, es entender, este es un muy buen artículo, ¿no?, el negocio de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no va a sustituir a los directivos. Pero los directivos que sepan utilizar la inteligencia artificial sustituirán a los que no lo saben. Y esto es importante entenderlo, porque lo vamos a aplicar absolutamente a todo, ¿no? Cada vez más, entender machine learning y tenerlo como punto en el currículum es como la nueva versión de yo manejo Excel, yo manejo hojas de cálculo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y vamos a ser capaces de adiestrarnos nosotros mismos en eso, en ese conocimiento, haciendo pues un poco de todo. En realidad, el data scientist es alguien que entiende pues, estadística, tal, machine learning, que programa y todo esto, pero que está generándonos un problema casi, ¿no?, lo hemos mitificado. La demanda de puestos de trabajo para data scientists es brutal. Muchos de ellos están, pues eso, lo combinan con la filosofía y con cosas muy tal. Algunos están, pues eso, en el arquetipo del científico loco. En la práctica, el machine learning se ha vuelto muy sencillo. Se ha vuelto un servicio. Y yo, si es un servicio, abro el grifo y me sale machine learning, ¿no? Pues estamos ahí. Ya hemos descubierto que si hacemos machine learning, el 80% del tiempo será pesadísimo, aburridísimo. Estaremos limpiando datos, poniéndolos bonitos, quitando lo que se llaman los outliers, etcétera, ¿no? El resto del tiempo, el resto de las cosas, lo que de verdad importa, es muy sencillo, porque los ordenadores cada vez se programan más a sí mismos. Entonces, mi invitación de hoy es, todos los que tengáis la capacidad de generar datos, empezad a procesarlos, empezad a pensar cómo se puede hacer machine learning con herramientas, lo que se llama no-code, sin necesidad de realmente programar en nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que os quería comentar hoy, ¿no? O sea, que ya tenemos herramientas que permiten hacer esto pues como si fuera una hoja de cálculo, sencillas, ¿no? Y esto es un poquito lo que os quería comentar hoy. ChatGPT, pues que lo uséis cuanto más mejor, porque es la forma de soltarte a hablar con un algoritmo, ¿no? Yo le pregunté hoy a ChatGPT qué pasaba si eran buenas las conferencias de Enrique Dans, con lo cual pues me contestó, y como me contestó muy bien y me dijo que soy un gran conferenciante y que qué bien lo hago, y oh Dios mío, y me doró la píldora un montón, pues he dicho, oye, pues cuando salga de aquí, lo mínimo que puedo hacer es irme al tubo e invitar a ChatGPT a algunas cervezas, porque vamos, me ha puesto muy bien, muy bien. Entonces pues me iré al tubo y invitaré a ChatGPT, si consigo encontrarlo, a unas cervecitas, ¿no? Esto es un poquito lo que os quería contar hoy. Si os veis así un poco como
vienen muchos cambios y estoy así como tal, pues es porque efectivamente vienen muchos cambios y están así. Esto es un poco como, oye, estamos en Matrix, lo hemos digitalizado todo y a partir de aquí buena suerte. Procuremos entenderlo, ¿no? Y a esto lo llamamos innovación. Entonces, pues simplemente eso. Dejaros claro que son unas cuantas piezas del puzzle que creo que nos van a afectar a todos, que creo que en el entorno de la logística van a estar prácticamente en todas partes y pues si os veis listos para esto, fundamentalmente, ¿no? Si os veis listos para esto, ready for this, a por ello, ¿no? Y si no, pues ya sabéis lo que os va a tocar. Y en ese caso, pues ya sabéis, hay muchos sitios que venden pilas para eso, ¿no? No voy a decir hoy eso de visite nuestro bar, pero si necesitáis pilas están a la venta en sus mejores universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención hoy. Preguntas, dudas, relaciones, insultos, la conversación, etcétera, tomates, tal, a través de cualquiera de mis redes que contesto siempre puntualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya sabemos que la tecnología, como hemos visto, va con uno. A ver, ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio a la excelencia logística 2023. Comenzamos con la categoría de movilidad y logística sostenible. Para ello, solicitamos la presencia en este escenario del vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, y de Pilar Molinero, directora gerente del IAF. Tras el recuento de las votaciones emitidas por los miembros del jurado del premio, formado por profesionales expertos en logística, han decidido otorgar el premio 2023 al mejor proyecto en la línea de movilidad y logística sostenible a, como en los Oscars, no nos queríamos perder la gala y vamos a tener la oportunidad de abrir un sobre. Y el ganador es el proyecto Transformación Sostenible y Digital mediante Inteligencia Artificial de Procesos Intralogísticos de Cadenas de Suministro, representado por Coferdroza. Palabras del ganador, por favor. Pueden volver al... Buenas tardes. La verdad es que estamos muy ilusionados con el premio. Nos habían comentado los 6 finalistas que debíamos tener pensadas unas palabras. Yo solamente voy a decir una. Gracias. Gracias al jurado por haber valorado nuestro proyecto. Gracias a todos y cada uno de los empleados de Coferdroza, capitaneados por nuestro gerente Jaime Mendoza, el equipo directivo y el resto de empleados, mi equipo logístico, Javier, etcétera. Gracias al Consejo Rector, del cual tenemos un apoyo totalmente rígido. Gracias también a todos y cada una de las empresas que han formado parte de este proyecto, Gesprolog, con Alberto Blanco, que es un habitual ya en estos foros, Pilar Fernández, Lorena de Itainnova, Javier Hernández de Teletransporte Aragón, Iron González de Smart Monkey,
y el CITET también, y, como no, el clúster que hace desempeña un papel importantísimo, el clúster de logística, ALIA, capitaneado por Ángel y con la ayuda también de Alejandro. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues no se vayan del escenario. Enhorabuena. Toca el turno ahora a la categoría Digitalización e Innovación Logística, y también, tras el recuento de los votos emitidos por los miembros del jurado, ha decidido otorgar el premio 2023 al mejor proyecto en la línea de Digitalización e Innovación Logística. Estaba bien cerrado, ¿eh? Al proyecto Hormigobots, representado por Muntech Industrial Solutions. Esto es lo difícil, esto es lo que sí que no tenía preparado, entonces voy a tratar de improvisar. Bueno, principalmente muchas gracias a todo el equipo de Muntech que ha hecho posible esto. Sin duda, esto sí que no sería posible sin ellos. Un gran equipo, un equipo joven, un equipo con un carácter innovador muy potente. Sobre todo también gracias al jurado por tenernos en cuenta para estar aquí y sobre todo pues, por haber decidido que éramos justos merecedores de este premio. Gracias a la familia de Cefa y a la familia Blanchard por confiar en nosotros para llevar este carácter emprendedor y esta compañía hacia adelante, que tantas alegrías nos está poniendo encima de la mesa. Y nada, simplemente agradecer a todo el mundo por haber contado con nosotros y que esto siga así. Muchas gracias. Enhorabuena. Directora, puede volver a su asiento. Ahora sí que, para clausurar esta jornada, cedemos la palabra al vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga. Se ha dejado los papeles. No pasa nada. No pasa nada. Déjame. Bien, buenas tardes. Creo que después de esta sesión tecnológica y de predicción del futuro, a mí me quedan pocas cosas que decir, pero para mí este es un día muy especial y de celebración y de emoción. Cumplir en este foro el 22 aniversario, para los que empezamos con esto, supone una enorme satisfacción. En un día me siento en un consejo de gobierno y esta mañana se ha aprobado el último gran proyecto logístico que verán ustedes mañana en los medios de comunicación y que ha salido ya anunciado, un grandísimo proyecto logístico, otra vez más y una más en Aragón. En este recorrido, que es quizá una historia apasionante y emocionante de hacer saltar, y ahora el ADN de Aragón tiene esta palabra mágica que aparece cuando se define el ADN. Me parece que le llaman los médicos clenotipos. Pues el ADN de Aragón, hoy, que es logístico, con mayúsculas, tiene varios, el bolígrafo, clenotipos. El primero es que tenemos un equipo que ofrece formación de altísimo nivel especializado en toda la cadena. La universidad, incluso el último centro logístico de formación profesional, los acuerdos con el MIT, incluso la Academia de Logística.
Tenemos, creo que en las escuelas de ingeniería, en las escuelas económicas, ya la logística es un factor incluso de proyectos que les llamaban ahora lo que hacíamos proyectos fin de carrera, de fin de grado, y ya la logística es parte del ADN de esta comunidad autónoma y que la define. Digo, formación. En segundo lugar, tenemos algo clave que son las infraestructuras. Es decir, se han desarrollado una serie de infraestructuras de movilidad. El gran aeropuerto de Zaragoza, que estábamos ahí olvidados y somos el segundo de carga de España, las terminales que nos conectan con todos los puertos, la terminal marítima, la liberación de la AP2, que eso también nos ha dado un plus, o la terminación de la A23, que es el norte, que cruza, como saben, salvo este tramo que nos falta, Lleida con Pamplona y el País Vasco con Cataluña. La terminación de esas infraestructuras está siendo clave. La A23 a Teruel, que nos conecta con el eje mediterráneo, etcétera, etcétera. Es decir, que esas infraestructuras físicas nos han puesto en otra dimensión como comunidad autónoma. La tercera es, y yo lo tengo que decir con mucho orgullo, una cultura de atracción de inversiones a la Comunidad Autónoma de Aragón por parte, pues ahora mismo tenemos plataformas logísticas en Teruel, tenemos en Fraga, tenemos en Huesca y siempre las instituciones, el Gobierno de Aragón tiró en su día, yo tuve la suerte de negociar la llegada de Inditex a Plaza y participar en el proyecto de la plataforma logística, ha tirado de que el que entrara en el gobierno se tenía que llevar la convicción de que teníamos la mejor oferta de suelo logístico. Yo salto más arriba del mundo, porque están viniendo alguna empresa con base norteamericana. Es decir, pero es que se ha reforzado ese ADN con la logística de los datos. Cuánto me alegro de haberte escuchado. ¿Dónde está? No veo con la luz, Enrique. Y voy a contar algo aquí que igual algunos, los que somos analógicos, los que aprendimos analógicamente a desarrollarnos por este mundo, cuando yo tramitaba los expedientes de inscripción en el registro industrial de alguna de estas empresas que ya estaban entonces y siguen estando, tramitaba mis equipos, hacían 8 calcos y ponían 8 papeles de calco y dotamos de una Investrónica con los discos y algunas personas se negaron a tramitar con esos discos y aquellas impresoras Seikosa y aquellas marcas, etcétera, etcétera. Yo me alegro de haber estado aquí porque, claro, cuando vas y te metes en el corazón de nuestras empresas y ves, como hemos comentado, con el director de Ares, que también era un físico compañero mío de la ingeniería, un gran físico, que ahora estamos viendo que para fabricar lo que hace falta es lo que nos falta. Nos tenemos de todo, máquinas, algoritmos. Lo que nos faltan es personas con esas capacidades para manejarse en los algoritmos, en la programación, en la sensorización, etcétera, etcétera. Y lo estábamos comentando. Al final, ese ADN llega incluso a la logística de la energía. Lo ha dicho alguna empresa. Ya no es la movilidad, sino que hay grandísimos proyectos en este territorio donde el nuevo vector energético para esa descarbonización necesaria, sostenibilidad, se llama hidrógeno. Proyectos europeos, de 7 que hay en España, hay 2 en Aragón. Al final, nuestra definición, ya somos por definición logística. Somos una comunidad autónoma con un potencial especial, con unas capacidades especiales, con un territorio también especial, incluso las empresas privadas, hoy digo que ha sido un caso patente de esa apuesta, e incluso ahora mismo se están desarrollando las terminales en el este,
la intermodal de Monzón, y estamos siendo capaces de mandar ya, con esa potencia de nuestra intermodalidad, pues mercancías prácticamente a todo el mundo desde aquí. Yo quiero agradeceros a los que a lo largo de a todos los más de 240 ponentes que habéis participado en estas jornadas. Tú, Enrique, repites. Yo también repito, no debía aprobar bien otras gestiones de consejero y me hacen repetir. Pero repites y te agradezco que estés aquí porque siempre desde el IES nos habéis dado también o nos habéis ayudado en estas cuestiones. Me alegro mucho de que esté con nosotros el clúster ALIA, lo fundamos en el 2010, qué buenos recuerdos, y los 4 que hemos firmado la alianza, el clúster, el Centro Español de Logística, el Colegio de Ingenieros. Quiero agradecer de una manera especial, y aquí hay gente muy cualificada, la presencia de la Universidad de Zaragoza, pionera en estas cuestiones logísticas, hasta que vinimos con el MIT, gran proyecto en Aragón. Quiero agradecer de una manera especial a los compañeros que hay aquí, diputados cualificados, que siempre que vamos ahí con presupuestos, con ampliaciones para potenciar la logística en Aragón, siempre nos han dado, a los que hemos tenido la suerte de gobernar, el apoyo. Quiero agradecer, lógicamente, a las organizaciones empresariales y ahora voy a agradecer a ese 5%, más del 5% del PIB que generan en Aragón esas más de 500 empresas que tienen esa vitola de logística y que trabajan y crean más de 25.000 empleos. 25.000 empleos. Esta es vuestra aventura, este es el proyecto en el que estamos todos inmersos y yo espero, como digo, que en esa próxima edición volvamos a sorprendernos con esos proyectos de empresas aragonesas que tienen proyección. Yo recuerdo, el año pasado, Montés fue finalista y hay una cosa en los aragoneses que es la perseverancia, la tozudez, perseverancia inteligente. Y con esa, me quedo con eso. Felicidades a los que habéis ganado. Había 12 finalistas, se quedaron 12 concursantes, se quedaron en 6 finalistas y solo ganan 2. Pero desde luego al final ganáis todos y Aragón gana. Gracias por vuestra atención. Me toca clausurar, el honor de clausurar en este día muy especial y muy emocionante porque ha venido otro gran proyecto Aragón, clausurar este foro y espero y deseo que los que habéis presentado esos proyectos seáis capaces de exportar esos proyectos, como habéis planteado en la explicación, a todo el mundo y que os copien. Eso será idea, como ha dicho Enrique en algunas de estas empresas, de que somos tan buenos que nos copian en todo el mundo. Gracias y buenas tardes. Decía que no se vaya el vicepresidente porque vamos a pedir que suban a este escenario los 6 finalistas, la directora gerente del IAF también y el jurado, por favor, para hacer una foto de familia y recordar siempre este día. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de premios y del talento. Buenas tardes a todos.
Hola. Que entre foto y foto, por favor, no olviden que hay un vino para todos aquellos que se hayan quedado con más ganas de seguir conversando, fundamentalmente, pues que hay un vino ahora mismo. Gracias.